Hola, curiosas y curiosos de las redes sociales. ¿Cómo podemos controlar la privacidad de nuestras publicaciones en las redes sociales? Ya sea Facebook, Instagram, Snapchat o Twitter. Y es que, por ejemplo, publicar una actualización en Instagram no tiene que significar que compartas tu vida con todo el mundo, ni con todas las personas con las que te has hecho amigo. De hecho, todas las principales redes sociales te dan un control más potente de lo que tú crees. Así que si quieres, puedes configurar un grupo privado con las personas más cercanas para poder mostrar las fotos de tu bebé, por ejemplo, o para mantener en secreto tus noches más estridentes. Y eso sin recurrir a correos electrónicos o chats grupales. Pues bien, a continuación te mostraré cómo configurar tus cuentas de Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat, pero con una advertencia. No hay nada que impida que alguien de tus círculos privados haga una captura de pantalla de lo que has compartido y lo haga público después. Así que entonces, incluso con la configuración marcada, ten cuidado con lo que compartes y con quién. Por eso hoy os vamos a reflexionar sobre todo ello, así que acompáñame y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues sí, curioso. Veremos qué opciones tenemos para proteger nuestra privacidad tanto en Facebook, Twitter, Instagram o Snapchat. Y para ello empezaremos con la red social más grande del mundo, Facebook. Como todos sabemos, Facebook tiene una larga historia de errores de privacidad, pero al menos proporciona amplias herramientas para restringir la audiencia de tus publicaciones. Así que empieza a escribir una actualización en la web y notarás menús desplegables junto a la sección de noticias y tu historia, los dos lugares donde pueden aparecer tus publicaciones. Es probable que estos menús tengan como predeterminados amigos, pero si los abres, puedes ser más selectivo acerca de quién verá tu publicación. Y es que incluso puedes ser más abierto aún, y es que puedes hacer que todas tus publicaciones sean públicas, es decir, que cualquier persona en Facebook las pueda ver aunque no sea amigo tuyo. Haz clic en más y luego en ver todos en el menú desplegable y Facebook te permite configurar una lista de amigos específicos para que puedan ver la publicación. Por ejemplo, no sé, solo tus familiares o las personas que trabajan en tu oficina. También puedes optar por amigos excepto, que incluye a todos tus amigos de Facebook aparte de la persona que excluyas, o amigos concretos, que limita la distribución a una lista más pequeña de tu elección. Es importante recordar que la audiencia que seleccionas es la predeterminada para cualquier publicación posterior hasta que la vuelvas a cambiar. Y es que a menos que cambies la audiencia de tus publicaciones a amigos, por ejemplo, cualquier publicación que publiques en Facebook solo será visible para la lista personalizada de personas que acabas de crear. Además, estas mismas opciones están disponibles en las aplicaciones de Facebook para Android o iOS y desde casi cualquier lugar desde donde puedes publicar en Facebook. Aquí nuevamente verás un menú desplegable probablemente configurado como amigos, ya que es el predeterminado como os he dicho antes, y nuevamente puedes tocarlo para cambiar la audiencia de una publicación. Twitter. Tuitear es mucho más sencillo que publicar en Facebook. Y es que solo hay dos opciones, ya que tu cuenta puede ser pública, lo que significa que cualquier persona en Twitter puede ver todas tus publicaciones, o puede ser privada, lo que limita la audiencia a los seguidores que has aprobado específicamente. Para convertir tu cuenta privada, dirígete a tu página de configuración y privacidad de Twitter y marca la casilla Protege mis tweets. A partir de entonces, cualquier tweet que hayas publicado anteriormente será privado. Aunque ten en cuenta que todos tus seguidores actuales continuarán viendo tus tweets. A partir de entonces, recibirás notificaciones cada vez que nuevas personas quieran seguirte y la podrás aprobar una por una. Por cierto, las personas que te siguen no podrán retuitear o citar nada de lo que publiques. Además, ten en cuenta también que si respondes a personas que no te siguen, no podrán verlo. Por otro lado, si tu cuenta es privada y luego se hace pública, toda tu línea de tiempo se vuelve visible para todo el mundo, a menos, claro, que elimines tweets específicos de antemano. Y es que no hay opción en Twitter para mantener algunos tweets en privado y dejar otros en público. Y es que tu cuenta en su conjunto es una cosa u otra, o pública o privada, sin término medio. El proceso es el mismo en las aplicaciones móviles de Twitter. Así, abre la página de configuración, luego elige privacidad y seguridad y proteger tus tweets. Por supuesto, siempre existe la opción de crear dos cuentas de Twitter.
una privada y otra pública, y luego seguir saltando entre ellas, pero es posible que no sientas que valga la pena todo este esfuerzo. Instagram. Instagram hace una combinación de los enfoques utilizados por Twitter y Facebook cuando se trata de establecer la visibilidad de tus publicaciones. Y es que al igual que Twitter, las cuentas pueden ser públicas y pueden ser vistas por cualquier persona, incluso aquellas que no tienen una cuenta de Instagram, o también pueden ser privadas, es decir, visibles solo para las personas que nos siguen. Para hacer que su Instagram sea privado, ves a tu página de configuración en la web y selecciona cuenta privada. Si estás en la aplicación móvil, puedes encontrar la misma opción en privacidad y privacidad de la cuenta en la página de configuración. Y al igual que en Twitter, si pasas de público a privado, todas tus publicaciones anteriores quedan ocultas al público en general, pero todos sus seguidores actuales sí que lo verán y tendrán que dar el visto bueno a cualquier solicitud de seguidores a partir de ese momento. Y al revés, si pasas de privado a público, todas tus publicaciones pasadas estarán disponibles para cualquier persona. En términos de fotos y vídeos publicados en tu feed, no puedes elegir algunos como privados y otros como públicos, aunque al igual que Twitter, puedes crear dos cuentas diferentes si lo deseas y saltar entre ellas. Sin embargo, ya sea que tu cuenta sea privada o pública, puedes tener bastante más control sobre tu audiencia para tus historias. Sí, las stories es otra cosa, y es que desde la página de configuración dentro de la aplicación de Android o iOS, elige privacidad y luego historia. Aquí puedes optar por ocultar tu historia a personas específicas, así como configurar una lista dedicada o lo que Instagram llama mejores amigos. A continuación, puedes publicar historias en esta lista más selecta en lugar de todos tus contactos en Instagram, lo que te permite crear efectivamente dos noticias con diferentes audiencias. Dentro de esa misma página de configuración, también puedes controlar quién puede responder a tus historias, limitándolo a tus seguidores, a seguidores que tú sigues o nadie en absoluto. También puedes optar por evitar que las personas compartan tus historias en sus propios canales. Los puedes hacer al desactivar permitir volver a compartir en historias o permitir que se comparta mediante mensajes. Snapchat. Snapchat se creó teniendo en cuenta lo efímero, ese estilo social de colgar algo y que dure solo 24 horas, que luego casi todas las redes sociales han copiado. Sobre todo Instagram. Y a diferencia de Facebook, Twitter o Instagram, Snapchat no tiene una web donde cualquier persona pueda ver los contenidos aunque no tenga cuenta. Por lo tanto, con esto ya es bastante más privada que el resto. Pero bueno, vamos a probarlo, así que captura una foto o un vídeo en Snapchat y lo siguiente será publicarlo. Será publicarlo en mi historia, por ejemplo, y cualquier persona con la que seas amiga en la plataforma lo verá. Pero si deseas restringir la audiencia, elige Private History en su lugar cuando llegues a la pantalla para compartir. Luego puedes elegir amigos específicos de Snapchat que pueden ver tu nueva historia privada. Después de eso, debes darle un nombre a tu feed de historia privada. Así, de esta manera, podría hacer una historia para amigos cercanos, otra para colegas de trabajo, otra para tu familia inmediata y un largo etcétera. Y de esta manera, cuando se trata de compartir algo en Snapchat, puedes publicarlo en tu historia principal o también en cualquiera de tus historias privadas. Y es que es posible que desees compartir algunas fotos en tus historias activas, pero que seas más selectivo con todo lo demás. Y claro, todo eso está súper bien. Y para acabar este vídeo, decirte que estas 4 plataformas también ofrecen una opción de mensaje directo. Así que puedes optar por enviar fotos, vídeos y mensajes de texto directamente a contactos específicos, ya sea en un grupo o individualmente, con estos mensajes privados. Y es que sin duda, esta es la forma más sencilla de controlar quién ve tus contenidos. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí, que tenéis que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos 2 botones son mis otros 2 canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.